Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias realizadas en Argentina el domingo pasado son reveladoras de un delicado fenómeno que amenaza a las democracias. Las PASO, por sus siglas, son elecciones mediante las cuales la ciudadanía argentina define quiénes serán los candidatos presidenciales y a las cámaras del Poder Legislativo, entre otros cargos electivos, que deberán presentar los partidos políticos en las elecciones constitucionales que, este año, tendrán que realizarse el 22 de octubre. En dichas elecciones primarias, que en los hechos son una especie de elección anticipada, porque aunque sirven para definir cuál de los aspirantes a una candidatura de un partido es el que será postulado, también son un buen termómetro para conocer a un par de meses de las elecciones cuál es la fuerza electoral con la que cada uno de los partidos parte de cara a las campañas electorales. Ello es así por dos razones. En primer lugar, porque el voto en Argentina es obligatorio, y en segundo lugar, porque los electores al votar por alguno de los aspirantes se decantan ya de una vez por el partido político que lo postula. La gran sorpresa de las PASO fue que el candidato del Partido Libertario, creado hace apenas 4 años, y del Frente La Libertad Avanza, Javier Milei, ultraderechista que se autodefine como anarcocapitalista, defensor de la aportación de armas, antiabortista radical, negacionista del calentamiento global y admirador de Trump y Bolsonaro, fue el precandidato más votado con el 30% de las preferencias electorales totales, por encima incluso de los votos que recibieron los aspirantes de la coalición gubernamental, la gran derrotada en esa jornada, por un lado, y los de la coalición opositora por el otro. Llama la atención el que se trata de un personaje que, si bien públicamente es conocido por sus participaciones en medios de comunicación y por su tono crítico de la política, hizo su arribo a esta hace apenas unos cuantos años. El hecho de que un extraño a la política irrumpa con tal peso en las elecciones no pasaría de ser algo anecdótico y explicable, por cierto, por el hartazgo de la sociedad argentina a partir de décadas de malos manejos de la economía que han hecho de la hiperinflación una constante en la vida de ese país. Salvo porque en realidad es la expresión de un fenómeno global que afecta a prácticamente todas las democracias en el mundo: el hartazgo de la política y la crisis de credibilidad que viven los partidos políticos. Ello ha provocado en las últimas décadas que se repitan con una preocupante frecuencia, y también creciente, el surgimiento de figuras carismáticas y populares, auténticos outsiders de la política, que a partir de propuestas simplistas, frases hechas, un lenguaje vulgar y hasta soez, y frecuentemente discursos polarizantes e intolerantes, catalicen la justificada inconformidad que crece entre la población ante la persistencia e incluso incremento de los graves problemas que aquejan a nuestras sociedades, como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la inseguridad. El problema es que ese hecho lo único que termina provocando es una erosión de los principios y valores democráticos y exalta y promueve fenómenos típicamente autoritarios como son la personalización de la política, es decir, asumir que lo que importa son las personas y no las instituciones, la descalificación de quien no piensa como uno, son corruptos, conservadores, defensores de privilegios, etc., la preeminencia del voluntarismo, es decir, de la voluntad de quien se dice poseedor de la razón sobre la política entendida como la discusión tolerante de posturas diferentes y la construcción de acuerdos como soluciones comunes, el desmantelamiento o subordinación de los órganos de control del poder, al calificarlos como mecanismos conservadores que impiden la verdadera transformación de la sociedad, el discurso de mano dura y de la violencia también, frente a la inseguridad que, tarde o temprano, termina con justificar acciones políticas autoritarias y abuso del poder, entre otros muchos fenómenos. Que los partidos vivan un mal momento es algo explicable y entendible. Prácticamente todos han adoptado un pragmatismo electorero y han dejado a un lado sus principios y programas políticos e ideológicos. Los escándalos de corrupción abundan, sus líderes son convenencieros y muchas veces impresentables, las cúpulas partidistas tan alejadas de su militancia como pocas veces, y suelen abundar además los partidos personalistas, en donde lo único que importa es la adulación del líder, cosa, por cierto, que se exacerba cuando se trata de partidos que están en el poder.
Pero más nos vale darnos cuenta que sin partidos fuertes, democráticos en su vida interna y con una discusión ideológica y programática vigorosa a su interior, que les permita plantear soluciones sólidas y convincentes a los grandes problemas sociales, la democracia se debilita y se abre la puerta para que los oportunistas, los ocurrentes, los mesiánicos y los autoritarios hagan su agosto.